Mais uma quarta-feira, mais um Highcast. E hoje a gente está com uma presença internacional que veio contar um pouco para a gente mais do que está acontecendo no Oriente Médio. Gabriel Bentasgal, que é Chelir do KKL e jornalista, especialista em Oriente Médio. Muito obrigada por vir aqui conversar com a gente, dar esse prazer. Que a gente lê os seus livros, a gente vê as suas matérias na TV. E eu queria que, para o público que não teve ainda a oportunidade de ter contato com a sua obra, que você contasse um pouquinho de quem é o Gabriel Bentasgal. Hace 15 años dirijo la ONG, la ONG más grande de Asbara de América Latina. Trabajo en 22 países. Me especializo en terrorismo islámico y estudié varias carreras. Ahora estoy terminando leyes para ser abogado. Y escribí varios libros, algunos con mucha difusión, que explica la esencia del conflicto palestino-israelí y un desarrollo histórico. Se llaman 300 preguntas en 300 palabras sobre el conflicto palestino-israelí. Hay otro que dentro de poco va a ser en portugués, que es 300 preguntas sobre antisemitismo. Y ahora ya terminé dos nuevos, 300 por 300 sobre Islam y 300 por 300 sobre Medio Oriente. E isso supongo que em 3-4 meses já vai estar listo. Então você não para, ainda está fazendo um tour pelo Brasil. Conta qual é o seu objetivo aqui, o que você está fazendo aqui no Rio de Janeiro. Mira, yo represento para el Cono Sur al Keren Kayemet Israel. Y lo que estamos haciendo es educativamente pidiendo la colaboración de comunidades judías de todo el continente para reconstruir Israel. Y eso significa para construir escuelas para niños en kibutzim que han sido destruidos, refugios para nuestros hijos, lugares para descanso para soldados. Y es que el Keren Kayemet Israel es, además de ser la institución filantrópica judía más grande del mundo, se dedica a muchas cosas, tiene la imagen que tiene que ver con vegetación y con árboles, pero la verdad es que hace un trabajo sensacional en muchos temas. Ahora, por ejemplo, se aprobó la destinación de varios millones de dólares para reconstruir las periferias de la Franja de Gaza, los kibutzim destruidos. Entre otras cosas, 25 millones de dólares para reconstruir Nir Oz, que fue el kibutz más atacado y más destruido del 7 de octubre. Tendo esse cenário de destruição, antes da gente ir para o cenário de guerra e falar de geopolítica e falar de política, eu quero saber como está a população israelense, ainda mais essas que foram diretamente afetadas, os kibbutzim, quanto tempo até reconstruírem ou realocarem tudo para terem uma vida essencialmente normal dentro do possível do pós-7 de outubro, né? A nivel general, la población está un poco cansada de la guerra. Yo creo que el ciudadano israelí, que es muy inteligente, si tú le preguntas si está dispuesto a detener los combates, manteniendo a Hamas en el poder, te va a decir que no está dispuesto. Hay muchos que están hace 2 años combatiendo. O sea que lo que se ha demostrado después del 7 de octubre es que los soldados israelíes y la población israelí tienen mucha fortaleza emocional. Eso por un lado. Por otro lado, es probable que parte de los desalojados por el ataque del 7 de octubre no quieran regresar a sus casas. Y los kibutzim que han sido dañados va a tardar muchos años en reconstruirse y ser lo que eran antes. Mi previsión, mi pensamiento es que probablemente la población que vivía en esa zona cambie, troque, y que sean menos kibutzim con un perfil socialista, antiguo, con muchos latinoamericanos, y que ahora vayan a vivir a esos lugares, idealistas, no miembros de kibutz, para crear una comunidad nueva. No te extrañe que, por ejemplo,
a muchos de ellos kibutzim vayan a vivir personas con kipá srugá, con kipá tejida, idealistas, nacionalistas muchas veces, que van a encontrar en esos kibutzim la forma de ser pioneros. Bom, de certa maneira é uma reconstrução, ainda que seja uma reconstrução de uma forma diferente. Probablemente. Você falou agora da questão do Hamas, mas não é só o Hamas, né? Existem. Qual seria a via ideal para, na sua percepção, no momento, para o controle da região? Mira, el punto de partida es qué tipo de formación filosófica tienes tú. Y el latinoamericano promedio considera que el conflicto y los conflictos en Medio Oriente son materialistas. Son conflictos por tierras, por agua, por petróleo. En una universidad de Río de Janeiro le vas a preguntar a alguien por qué hay un conflicto entre palestinos e israelíes y te va a decir que es por tierras y por ocupación. O que não é. No, ese es un conflicto esencialmente religioso. Es más, yo te aconsejo cuando escuches a alguien que hable de Medio Oriente y no se especialice en religión ni en clanes, troca de canal porque él habla de un tema que no conoce. Debido a que el conflicto es religioso, es tan complicado y tan dificultoso de resolver. Entonces lo ideal sería una reeducación de las juventudes palestinas de la Falla de Gaza en algo parecido a lo que hizo Emiratos Árabes Unidos, que es un programa serio de tolerancia religiosa. Como eso es muy difícil, especialmente con los palestinos en la Franja de Gaza, lo que te digo es que es probable que la solución pase por tres cosas diferentes. La primera, ¿quién va a gobernar la Falla de Gaza desde el punto de vista civil? ¿Quién va a dar electricidad? ¿Quién va a dar educación? Probablemente no sea Hamas. Y si es Hamas, es un fracaso para Israel. Probablemente no sea la autoridad palestina, pero sí probablemente sea un palestino. Quizás uno llamado Mohammad Dahlan, que es un habitante de Gaza que es apoyado por Emiratos Árabes Unidos. La segunda pregunta es, ¿quién va a distribuir la comida? Probablemente no sea Hamas, Estados Unidos, Israel o alguien no Hamas. Porque si Hamas distribuye la comida, nunca vamos a destruir a Hamas en su forma física. Y lo tercero es quién va a luchar en contra de Hamas si levanta y se organiza. Yo creo que Israel va a seguir combatiendo a Hamas por muchos años, parecido a lo que hace Israel en Cisjordania. O sea que Israel entra, actúa y sale. Entra y sale. No es que se queda todo el tiempo en la Falla de Gaza. Es probable que eso sea el escenario. A neutralização do Hezbollah, de certa maneira, ajuda ao combate ao Hamas, porque eles forneciam muitas... Más o menos, porque lo que acá ha ocurrido es que el Medio Oriente se divide en 4 fuerzas políticas. El eje, el axo chiita, que es Irán, Irak, Assad, que ahora fue derrocado, y Hezbollah. Y los hutíes en Yemen. El segundo eje es países muy radicales, ideológicos, que se llaman los hermanos musulmanes, la hermandad musulmana. Y estos países son Turquía y Qatar, que son financistas y apoyan fuertemente a Hamas y a otros grupos radicales islámicos. El tercer grupo son grupos radicales islámicos, Hamas, Hezbollah, Ansar Beit al-Maqdes, y el cuarto grupo es países sunitas no radicales. Nosotros en los acuerdos de Abraham vamos a firmar acuerdos de paz con muchos países sunitas no radicales, especialmente Arabia Saudita. Vamos camino a un acuerdo de paz con ellos. La caída de Hezbollah daña, perjudica al eje chiita, pero no daña a otro eje que debe ser tratado, y es el de los hermanos musulmanes. Todo momento que Qatar siga teniendo una influencia fuerte, Qatar no es un país bueno para todas las democracias. Fíjate, Qatar financió y sobornó a media humanidad para organizar un mundial. Qatar invirtió 4.700 millones de dólares en universidades woke.
Qatar compró parte de New York. Qatar tiene aquí mucha influencia porque tiene incluso una agencia de noticias llamado Ayotamas. Qatar es un problema serio y Turquía empieza a ser un problema más serio para el Medio Oriente. O sea que debilitando a Qatar se debilitaría Hamas. Debilitando a Irán también se debilita Hamas. Hezbollah lo que ha provocado su debilitamiento es que puede ser que firmemos un acuerdo de paz con Líbano y lo que seguro ha provocado es la caída de Assad en Síria. Que muda também já o cenário do Oriente Médio. Totalmente. ¿Sabes hasta qué punto? Não. Al caer Assad, Israel inmediatamente destruyó todas las capacidades militares de Siria. El nuevo presidente, Ahmed al-Shara, se quedó sin armas, sin armamentos. Israel, imagínate que acá está Irán, acá está Israel, en el medio está Siria. El problema que teníamos era cómo hacíamos para volar hasta Irán y recargar gasolina de los aviones. No podíamos. Al Siria no tener absolutamente armas, Israel lo que hizo fue volar sobre Siria, recargar sus aviones con gasolinas, ir y volver. O sea que fue fundamental la caída de Assad para poder atacar Irán. Fundamental. E é interessante a gente também pontuar, a gente, antes de passar para a questão toda, que a gente, nossa, tem muita coisa na mesa, mas eles existem entre os países muçulmanos e, enfim, conflitos, porque eles também têm conflitos religiosos entre si, que também não são questões de território, são questões religiosas. Então, quais religiões a gente precisa conhecer bem para entender o conflito no Oriente Médio como um todo? Desde o seu início, lá atrás, até, enfim, o que culminou, né, 7 de outubro e hoje. Hay tres identidades fundamentales en el Medio Oriente. La primera es a qué Hamula, a qué clan tú perteneces. Una es Hamula famosa, clan, la familia Saud, que es la que gobierna Arabia Saudita. La familia Athani, que es la que gobierna Qatar. En el Medio Oriente la gente vive en hamulas, son clanes, familias de 40.000 y 50.000 personas. Se casan dentro de la familia, endogámicamente. Por eso hay tantos problemas genéticos y por eso hay muchas imágenes de niños palestinos de Gaza con problemas genéticos que los presentan como si fuesen niños que sufren hambre, fome. ¿Está bien? Hay que entender que el problema en Medio Oriente es la base de identidad, es la hamula, el clan. Lo segundo, hay que diferenciar Islam sunita y chiita. Entre ellos se odian desde el año 680. Y lo tercero, hay que diferenciar entre musulmanes y los que no son musulmanes. Por lo tanto, cuando tú me dices un país, lo primero que tengo que hacer yo es decirte cómo está confeccionado internamente el país. Por ejemplo, tú me dices el conflicto en Siria. Bueno, durante años, Assad pertenecía a una religión llamada alawita, y los alawitas eran considerados chiitas. Ellos eran apoyados por los drusos, 10% de la población, y por los cristianos, 10% de la población. Los alawitas eran el 11%, juntos sonaban 30%. ¿Y quién era la oposición? Los musulmanes sunitas, que tenían 75 ejércitos. El más famoso era ISIS, Daesh, el Estado Islámico, y el segundo más famoso era Jabhat al-Nusra, que es Al-Qaeda. El actual presidente es Jabhat al-Nusra. Entonces hay un conflicto étnico-religioso dentro de Siria, donde durante muchos años Assad, que era minoría, gobernaba la mayoría. Así en cada país. Por lo tanto, tú para el Medio Oriente, ante todo, ¿qué hamula gobierna? Segundo, ¿cómo está la división étnica-religiosa? Y segundo, ¿cuál es la división entre cristianos y musulmanes, por ejemplo, como una diferenciación? Hay muchos conflictos más interesantes dentro del Islam que hacia los judíos. Lo que pasa es que los judíos, hay consenso de que son enemigos del Islam, pero también los cristianos son enemigos del Islam en el Medio Oriente. Lo que pasa es que asesinan cristianos todo el tiempo y nadie presta atención.
voy a hacerlo sí. Cuando musulmanes entre ellos se asesinan, no importa. E aí é que fica a pergunta, por que tanto foco em Israel e por que resvala tanto nos judeus da diáspora? Aqui no Brasil, eu posso falar de Brasil, eu observo um movimento abertamente antissemita, onde as pessoas se sentem confortáveis de falarem publicamente falas altamente problemáticas que, se você falasse sobre qualquer outra minoria, ia dar um problema seríssimo, jurídico até. Mas sobre judeus, nada se faz. O que legitima tanto na cabeça das pessoas o antissemitismo? Imagínate que yo digo que la culpa de todos los problemas de la humanidad es personas como tú con cabello vermelho. ¿Está bien? ¿Qué va a pensar la gente cuando yo diga algo así? Que está loco. Yo, para poder convencer a la gente que las personas como tú son los culpables de todas las desgracias de la humanidad, tengo que escribir muchos textos, tengo que traerte un montón de ejemplos de un montón de personas con cabello vermelho que han hecho grandes daños a la humanidad. Y quizás voy a convencer a parte de la humanidad de lo que estoy diciendo. Pero si yo, en cambio, digo que la culpa de todo la tienen los judíos, tienes 2000 años de experiencia, porque cada uno va a decir un argumento diferente. ¿Por qué? Porque el antisemitismo tiene una premisa básica. Cuando lo más importante de la humanidad era la religión, el antisemitismo era de corte religioso. Cuando lo más importante para la humanidad era la raza, el antisemitismo es de corte racial. Cuando lo más importante de la humanidad es la nación, el antisemitismo es de corte nacional. Y cuando lo más importante de la humanidad es la defensa de los derechos humanos, el antisemita muta y argumenta con argumentos que parecen defensores de los derechos humanos. Ahora, debido a que el antisemitismo muta, los promotores del antisemitismo también mutan. El promotor en la Edad Media era una persona católica cristiana. Y cuanto más católica era la persona, solía ser más antisemita. Y hoy no es así. Hoy los promotores del antisemitismo más importantes son tres. El primero es la inmigración musulmana en Europa y en Estados Unidos, que viene con un antisemitismo de corte nazi del Medio Oriente. El segundo grupo son medios de comunicación con agendas demonizadoras de Israel. La BBC de Londres, The New York Times, la televisión española. En general, medios de comunicación identificados con las izquierdas. Y el tercer grupo son personas de izquierda o de extrema izquierda, según el país. Porque tienes una persona de izquierda en Uruguay que no es antisemita porque el uruguayo suele no serlo. Y personas en general, partidos de extrema izquierda, son profundamente antisemitas. Los argumentos que utiliza una persona que odia a los judíos también mutan. En la Edad Media tenías tres argumentos. Los judíos asesinan niños para sacarle la sangre y hacer matzá. Los judíos envenenan las aguas y son los provocadores de la peste negra. 3. Los judíos roban las hostias de las iglesias para mortificar el cuerpo de Jesús. Esos son los argumentos medievales del antisemita. Hoy, un antisemita no va a decir eso. Va a decir, 1, los judíos dominan todo y son los dueños de todos los problemas. Se llama En los protocolos de los sabios de Sion. Lo segundo, los judíos inventaron la Shoah, inventaron su holocausto o inventaron y exageraron el 7 de octubre. Y tercero, yo no soy antisemita, yo soy antisionista. São as três formas claras de falar de um antissemita. E hoje em dia a gente vê que não dá para diferenciar o antissemita, o antisionista e a judeofobia. Es difícil de explicárselo a alguien. Mira, si tú consideras que todos los pueblos del mundo tienen derecho a un Estado independiente, salvo y a excepción de los judíos, tú estás discriminando a los judíos. Si tú crees que todos los pueblos se pueden organizar en movimientos nacionales, a excepción de los judíos, que es el sionismo, estás discriminando a los judíos. Si tú crees que tú puedes ser brasilero y japonés y nadie le molesta, pero los judíos no pueden pertenecer a dos pueblos,
el pueblo judío y el pueblo brasilero, estás discriminando a los judíos. Si tú crees que cualquier grupo puede ser considerado pueblo, menos los judíos, estás discriminando a los judíos. Y si tú crees que todos los estados del mundo tienen derecho a existir, a excepción del estado del pueblo judío, estás discriminando a los judíos. Y discriminar a los judíos es antisemitismo. Yo te voy a decir un ejemplo de lo que me pasó a mí en un canal de televisión de Venezuela. Me siento a hablar y el periodista me dice: Gabriel, ¿por qué los judíos se merecen un Estado independiente? A lo cual yo le digo, y lo mismo le respondería un brasilero: perdón, señor, yo tengo 3.850 años de historia demostrada. Tú eres brasilero, tienes 300, 400 años de historia. Yo te llevo a ti 3.300 años de historia. Que venga a preguntarme algo así un chino o un japonés, que son tan antiguos como yo. No que me lo venga a preguntar un brasilero, un venezolano que acaba de nacer. Yo no voy a permitir que tú me digas si puedo ser un pueblo o no. Yo soy un pueblo, tengo mucho más historia que tú, he aportado a la humanidad probablemente mucho más que tú, así que tú te quedas calladito y reconoces mi derecho como pueblo, porque yo sí reconozco el tuyo, a pesar de que tú eres más nuevo y probablemente has aportado menos a la humanidad. E a coragem, né, de falar, é isso que eu falo, a coragem de falar pra gente e falar, não, mas isso não é, eu não estou sendo racista. Está sendo racista. E não existe justificativa para esse ódio que hoje, eu achei que depois do 7 de outubro eu ia ver uma movimentação muito mais pró-Israel, sim, mas também de solidariedade aos judeus, porque todos nós sabemos que nós temos alguém em Israel. E foi uma data que foi muito difícil para a gente encarar tanto ódio, tanta violência. Mas foi exatamente o contrário. E antes mesmo do contra-ataque, vieram as desculpas. Não, mas é porque eles invadiram territórios, mas é porque não tem mais. Um grupo terrorista invadiu casas de pessoas, invadiu uma festa, matou inocentes. O que aqueles inocentes têm a ver? Nada. É uma justificativa nula, não existe. Não dá nem para dialogar, não dá nem para contestar. Mucho depende de qué tipo de persona tienes enfrente, porque una persona en general, los que apoyan a Israel, son personas modernistas, son personas que les interesan los facts, los hechos, son personas que les gusta la economía, la ciencia, la matemática. El problema que tenemos es que no tiene que ver solamente con Israel. Es lo que se llama el pensamiento de la interseccionalidad. Y el pensamiento de la interseccionalidad nació como algo inteligente y después dejó de serlo. Te explico y le explico a la audiencia rápidamente. Imagínate que tú eres una mujer de color en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Qué posibilidad hay de que tú, siendo mujer y de color, seas pobre? Alta. Esa es la parte lógica de la interseccionalidad. Tiene sentido. Habla de las identidades y de identidades que son más perjudicadas que otras. El problema es que la interseccionalidad divide al mundo en dos tipos de personas: los víctimas y las victimarios. ¿Quiénes son las víctimas siempre? Todas las mujeres son buenas y siempre son víctimas. Todos los pueblos originarios son siempre víctimas. Todos los grupos LGTB son siempre víctimas. Todos los grupos autóctonos, indígenas y pobres son siempre víctimas. Los palestinos son siempre víctimas. ¿Y quiénes son los victimarios? Si usted es una persona heterosexual blanca, es casi el demonio, si es hombre. Si você tem uma víctima, você precisa ter un vilão. Claro, entonces, ¿y quiénes son los judíos? ¿En qué lado están? Por más que los judíos fue un pueblo súper perseguido, estamos del lado de los poderosos y por lo tanto somos victimarios. Dividir el mundo así provoca que la persona que piensa de esta forma lo que diga es: yo tengo que defender a los que están de mi lado, a las víctimas, de forma incondicional y de forma irracional. Y por lo tanto se explica por qué una mujer feminista levanta la bandera de Hamas o la bandera de Palestina.
cuando él no podría ser jamás, por ejemplo, un homosexual en Palestina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los une? La interseccionalidad. La interseccionalidad es un fenómeno muy relacionado con el mundo woke. Y en ese sentido, Israel se enfrenta a toda una forma de pensar de personas que piensan de forma irracional y que no merecen mucho respeto intelectual. Sendo que Israel é país que é woke friendly, porque eles recebem todo mundo com muito carinho. Inclusive, a parada gay lá é um absurdo. Y hay mucho woke también en Israel. Sim. Hay mucha gente woke. Tú lees el diario Haaretz, que es un diario que demoniza a Israel y es un diario para wokes. Entonces, el problema que tenemos es que en muchas universidades públicas la agenda dominante es una agenda woke y que todo este problema saltó ahora en universidades norteamericanas, en donde la gente empieza a preguntarse, ¿es que acaso yo voy a pagar $100.000 para que le metan a mi hijo caca en la cabeza? Entonces yo creo que vamos hacia una zona de cambio. La pregunta es si va a haber un debate cultural en donde se exponga a la persona woke a su inferioridad intelectual. Lo digo en forma bien clara. Una persona que piensa que una persona homosexual tiene que defender la causa palestina, o que los palestinos son siempre víctimas y nunca tienen la culpa de nada, y que hay que defender causas de forma incondicional, no es una persona inteligente. Por más que tenga un premio Nobel. Porque lo que hace el conflicto palestino-israelí y lo que hace también el tema judío es que muestra la esencia de las personas. Yo tengo una especie de forma de medir a una persona. Dime qué opinas sobre las mujeres. Dime qué opinas sobre la diversidad sexual. Dime qué opinas sobre los hombres de personas de color. Y dime lo que opinas sobre los judíos. Y voy a saber tu esencia. Casi siempre las personas parecen muy defensoras de los derechos humanos, pero cuando hablan de los judíos se transforman en trogloditas. E esse fenômeno eu vejo muito também refletido na mídia. Eu via menos. A gente vê, inclusive, que o governo federal aqui do Brasil virou as costas para a aliança, né, da memória ao Holocausto, o que não tem nada a ver também com a questão política que está acontecendo entre o Brasil e Israel. Isso é uma coisa à parte, isso é outra questão, porque o Holocausto tem a ver com os judeus, não com política israelense, né? Mas a gente vê uma normalização desse tipo de atitude e a mídia não fala, a mídia não critica, a mídia não demonstra uma opinião contrária. As notícias não chegam, a gente sabe que tem fome, mas a gente não sabe por quê. A gente vê um menininho magrinho, mas a gente não sabe por quê. Ontem teve a manifestação das pessoas que saíram às ruas em Tel Aviv, aquelas fotos, não saiu na mídia, quase, aqui no Brasil. Desde quando esse fenômeno, você consegue observar que esse fenômeno de embarreiramento de notícia acontece e o quanto isso contribui, de fato, para as pessoas não entenderem o que acontece por lá e formarem as suas opiniões a partir de estereótipos. Porque é isso. Eles têm na cabeça um estereótipo de judeus, estereótipos de israelense, e não o que de fato são, que é uma pluralidade absurda de opiniões, de política, de tudo. Mira, la gran mayoría de personas no conoce el Medio Oriente y no entiende el conflicto palestino-israelí porque es un tema lejano. Entonces se nutren de noticias que les ofrecen los medios de comunicación. Y los medios de comunicación tienen varios problemas. Primero, que repiten la información ofrecida por Hamas de forma automática, como si fuese una fuente legítima de datos. Hay también una agenda ideológica, y es cuando tú crees que el conflicto es por ocupación, entonces el culpable es Israel. Ahora, los líderes europeos saben que el conflicto no es por ocupación, que es un conflicto religioso porque ellos tienen problemas iguales en Europa.
Y por otro lado tenemos que ciertos gobiernos, como el de Lula, tiene personas profundamente antisemitas. Entonces, lo que ocurre también con gobernantes en general de izquierda es que cuando ellos quieren transformarse en paladines de la justicia, entonces nada mejor que luchar contra el judío de las naciones. Porque de pronto tenés un upgrade. Tú no eres un desgraciado presidente no exitoso. Tú ahora eres el defensor de la causa más noble, que es la causa del pueblo palestino. Entonces, a un presidente desgraciado, no importa que sea el de Brasil o el de Chile o el de Colombia, especialmente el de Colombia, meterse con el tema palestino le da un upgrade. En ese sentido, creo yo que Israel y el pueblo judío tiene que tomar 3 actitudes. Esto se combate por la educación ante todo. Por la educación. Mas educação de quem? Educação nossa e a gente transmitir? De lo nuestro, por supuesto, ante todo. Y lo segundo, hacia afuera de la comunidad. Nuestra, porque cuando tú ves a judíos que toman una actitud profundamente anti-israelí, antisemita, tú empiezas a hablar y te das cuenta que no conocen el Medio Oriente y que hablan para quedar bien con sus amigos cristianos. Realmente el nivel de analfabetismo que yo he leído en algunos articulistas como, no sé, leído Beno Altman se llama, leí 2 artículos de él, un analfabeto del Medio Oriente. El hombre no sabe nada del Medio Oriente. Entonces, tú te das cuenta que una persona que ataca de esa forma como ataca, sí puede convencer a alguien que no sepa. Eso por un lado. Entonces, cuanto tú más sabes sobre el tema, menos te influye lo que dice la media muchas veces. Mas a gente já não se perdeu um pouco, porque... Ah, isso seguro. Eu pergunto para você porque você é um educador já há muitos anos. Você faz o trabalho de Hasbará, assim, fantástico. E você já lidou, provavelmente, com diversos tipos de pessoas, inclusive com pessoas com ideias. Mira, un segundito. Lo que te decía, primero, ante todo, con la educación. Segundo, con la ley. La segunda forma de poder combatir al antisemita es con la ley en la mano. Y debo decirte que en ese sentido la CONIBI hace un trabajo ejemplar promoviendo demandas contra antisemitas. La forma de combatir esto es por la educación, que es lo más efectivo a largo plazo, por la ley y en Israel por la fuerza. Esos son los 3 caminos. Ahora tenemos más trabajo, pero tenemos más trabajo porque si tú creías que el antisemitismo había muerto con lo políticamente correcto después de la Shoah, bueno, tú eres una persona inocente que creías que el antisemitismo, que tiene 2000 años de historia, se puede erradicar después del asesinato de 6 millones de judíos. El antisemitismo es una enfermedad que se extiende durante muchos años y que tiene la capacidad de mutar. Por lo tanto, hay que entender la época y no perder la perspectiva. Porque yo te voy a hacer otra pregunta a ti. Dime un periodo histórico en donde el pueblo judío está mejor que ahora. Nunca el pueblo judío ha estado mejor que ahora. Nunca. Nunca hemos sido una potencia militar y hoy lo somos. Nunca hemos sido una potencia económica y hoy lo somos. Y sabemos lo que vendemos al mundo y sabemos lo que queremos. Por lo tanto, no perder la perspectiva. Estamos pasando días difíciles, pero casi toda nuestra historia fue peor que ahora. Porque agora a gente vê... porque a gente... É uma questão de você testemunhar a história. É lógico que a gente teve outros momentos muito piores, mas o que a gente pela primeira vez, eu pelo menos... E eu acho que também, porque o 7 de outubro foi muito agressivo em termos de números, e em termos de ousadia. Como eles fizeram, quanto tempo de planejamento eles estavam
fazendo isso e como isso aconteceu? Isso é uma pergunta que vai ficar também. Inclusive, acho que essa pergunta contribui muito para o antissemitismo, porque sempre vai se inferir que um judeu traiu outro judeu para que aquilo pudesse acontecer. Mas revitalizou um sentimento que as pessoas antes tinham um pouquinho mais de vergonha de... Ahora es más legítimo decir que odias a los E judíos. você assistir é diferente de você ouvir. Porque, eu ouvi as histórias do meu avô, eu ouvi as histórias da minha avó. Eu sei que meu avô fugiu da Rússia e depois fugiu de Berlim e veio para o Brasil. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Ser fuerte y valiente. Desarrollar una especie de piel de elefante para que no te penetre la basura de los otros. Y estar convencidos que el pueblo judío está combatiendo con una causa justa. Nosotros, si quisiésemos hacer un genocidio del pueblo palestino, lo podemos provocar en cuestión de minutos. Ahora, cuando alguien te dice, pero ustedes los judíos están haciendo un genocidio. A pessoa não sabe o que é genocídio. Fuera de que no es un genocidio, ¿cómo le respondes a eso? Sí, le podés responder desde el punto de vista legal. Y es, para que haya genocidio tiene que haber una intención plausible de genocidio, pruebas concretas de que se está produciendo un genocidio y no puedes crear las condiciones para que se produzca un genocidio. Por ejemplo, una hambruna general. Eso es lo que dice la ley. Podés responderle así, según el tipo de persona que tengas enfrente. Si es una persona racional que le importa los datos, es fácil de hablar con él. Pero si es una persona fanática que es parte de una torcida del fútbol antisemita, ¿cómo le respondes algo así? Não tem condição. Bueno, te digo cómo le respondí yo. Yo entiendo que para ti, que eres capaz de hacer un genocidio, tú como eres capaz, piensas que todos somos como tú. Tú eres capaz de hacer un genocidio, yo no. Y por lo tanto, tú no me acuses a mí lo que tú eres capaz de hacer. El illo eres tú, no soy yo. Yo pertenezco a otro pueblo. Entonces te dirás, pero Gabriel, entonces lo estás atacando. Sí, señores. La forma de defender el honor del pueblo judío de acusaciones falsas es poner a la basura en su lugar. É assim que você... Dialécticamente, por supuesto. Mas para os seus alunos, para as pessoas que fazem os seus cursos, que fazem os seus seminários, que ouvem você falar, que são jovens. ¿Según qué? Yo lo que explico es que hay 6 tipos de personas diferentes. Está la persona que es la mayor cantidad de personas, que son personas que no saben sobre el conflicto. Ahí tienes que hablarle con un amor total y con mucha paciencia. La mayor cantidad de personas pertenecen al grupo de ignorantes. No le digas frases demasiado largas, sino que responde corto y que él responda. Primer grupo. Segundo grupo, árabes que la mayoría son cristianos y se escaparon de aquí. ¿Por qué te escapaste tú de Medio Oriente? Porque eres cristiano. Tercero, antisemitas. No le respondas. No se le responde a un antisemita, se lo denuncia. Cuarto, persona de extrema izquierda. Háblale en terminología árabe islámica, que para él es japonés. No entiende religión porque él no es religioso. São fatos. Quinto, ¿cómo le hablas a un judío que se odia a sí mismo? El hecho que sea judío a mí no me importa. Yo hablo sobre contenido. Y por último, una persona cristiana. Si una persona es cristiana, tiene que decidir si respeta lo que dice la iglesia, no puede ser antijudío. Y si es un pagano, puede hacer lo que está haciendo. Por lo tanto, ponerlo en una contradicción. El entrenamiento es hablarle a 6 personas diferentes con el tono y con el nivel de agresividad que se merecen. Si no te atacan, no tienes por qué ser agresivo. Yo te he dado varios ejemplos de personas muy agresivas porque hoy el público es muy agresivo. Sim. Entonces tú tienes que saber a quién hablar. La mayoría de personas no te hablan de forma agresiva. Eu não lido com pessoas agressivas, engraçado, ao vivo. Mas na internet, que eu nem respondo, sempre vem alguns elogios, né, para não dizer o contrário. ¿Y cómo respondes en internet? Eu não respondo. ¿No respondes? Eu respondo me colocando. Eu aprendi a responder me colocando, as pessoas sabem qual é a minha opinião.
Eu não tenho por que ficar discutindo com uma pessoa que me chama de, por exemplo, genocida. Por que eu vou ficar discutindo com uma pessoa? Para mim é absolutamente insano. Eu não vou discutir com uma pessoa louca e entrar na loucura dela. Se for uma pessoa que eu me importo, aí é uma conversa que vale a pena se ter. Mas não sendo uma pessoa que eu me importo, e aí se for uma pessoa que eu me importo, não vai ser pela internet, vai ser uma pessoa que vai me abordar com dúvidas, querendo saber. Para las personas que están viéndonos, tú usas ChatGPT. Sim, usamos todos. ¿No te gusta mucho? Não. ¿No? Acho muito dramático. Esto es ChatGPT de Gabriel Ventasgal. Ah, Tú le dices al chat, ¿podrías explicarme cuántos muertos se han registrado en todas las guerras entre Israel y los palestinos para poder establecer si hay un genocidio o no en la falla de Gaza? Tú le preguntas y él busca en una base de datos de todos los contenidos que nosotros le hemos colgado y te da una respuesta corta para que tú le puedas responder haciendo copy-paste. então você nem se desgasta com... Tú no tienes por qué gastar demasiada energía y tú le puedes decir a ChatGPT el nivel de intensidad y de agresividad que quieres. Isso está disponível? Está en ChatGPT, es una de las cosas de los productos de Asbará que hemos hecho, porque ¿qué pasa? Yo estoy estudiando ahora leyes. Yo me formé en varios temas de Medio Oriente, entonces lo metí la información ahí. Pero yo cómo le pido a un chico de 15 años que todavía no terminó el secundario que acumule la información de un adulto. Es imposible. Para poder evitar que él se sienta frustrado, jóvenes y adultos desarrollamos esto, que es un chat para poder responder a todo lo que te preguntan, y si no hay respuesta, bueno, me avisan y le agregamos. É uma inteligência que não é artificial, digamos assim. É alimentada por uma pessoa... Claro. Está basada en contenidos fácticos. O que mais você tem de conteúdo para digital? Ahora, por ejemplo, estamos terminando un proyecto de 60 clases con el Keren Kayemet Israel, que va a ser promovido en las escuelas judías. 60 clases de todos los conteúdos que debe tener un joven judío para poder defender Israel. Va a ser un curso donde cada escuela va a decidir qué cursos quiere ofrecer y qué cursos no, con contenidos. Por ejemplo, una clase de 10 minutos. ¿Cómo reconocer un discurso antisemita? Porque levantar una bandera palestina pidiendo la independencia de Palestina no es antisemitismo. Pero decir que los judíos dominan el mundo, están detrás de todas las desgracias, sí es antisemitismo. Entonces, ¿cómo diferenciar? ¿Y qué es el fenómeno del antisemitismo? Eso es una palestra. Otra, explicar la diferencia entre chiitas y sunitas. Otra, explicar la diferencia de por qué Israel se transformó en una potencia económica. Otra, explicar cómo los principales perseguidos en el Medio Oriente son los cristianos, no son los judíos. Sí. Otra clase, cómo se entienden los distintos modelos del antisemitismo. Bueno, son 60 palestras diferentes para las escuelas, y nuestra intención es que al final de todo el proceso podamos tomar un examen de una entrevista para saber quiénes son los principales oradores que tenemos en la comunidad judía. Aqui no Brasil, qual o maior tipo de antissemitismo que você consegue identificar? Brasil no es un país con esencia, con ADN antisemita. El antisemitismo es un fenómeno europeo y católico. Cuanto más católico y más europeo es el país, suele ser más antisemita. En habla hispana, los peores países son España, Argentina y Chile. Brasil tiene una cultura mucho más diversa, aceptan, y es normal ver personas de color y mucha influencia de cultura africana. Sí. Y Portugal no es lo mismo que España. Portugal aspiraba durante muchos años a ser Inglaterra. Entonces es diferente la cultura. Brasil no tiene una tradición de antisemitismo, pero tiene una tradición de ahora neoantisemitismo de extrema izquierda, fomentado por la extrema izquierda, y mucha incultura del tema judío. Entonces la combinación hace que ahora nos llame la atención el nivel de antisemitismo. Por otro lado, tenés medios de comunicación dominados por las izquierdas y un gobierno actual que fomenta ese también odio a Israel. El problema que tenemos en general en América Latina es que tú tienes un gobierno de un tinte político
y a los 4 años tienes el gobierno completamente opuesto e Israel se ha transformado en un tema de diferencia política interna dentro del país. Entonces es muy difícil para Israel mantener relaciones constantes y a largo plazo con un país que cada 2 minutos cambia de signo político. Ahora en Argentina, por ejemplo, tenemos al presidente más sionista de la historia de Argentina. Sí. Pero después puede caer él y venir el presidente más antisionista de la historia de Argentina. Israel tenía excelentes relaciones con Colombia, era nuestro principal aliado del continente. Y ahora tenemos a un presidente que es profundamente antisemita. O sea que es medio complicado para Israel tener relaciones así. E falando de Israel, a gente acabou de ver aqui a notícia de que um cessar-fogo está sendo negociado, que o Hamas parece ter aceitado algumas das imposições e tudo mais. ¿Por qué ahora? Primero que la estrategia de Israel... A ver, vamos a explicar la estrategia de Hamas. La estrategia de Hamas fue clarísima. Nosotros vamos a atacar a Israel, vamos a humillar a Israel y vamos a intentar entrar en la historia como aquellos que lograron hacer lo que nadie logró, humillar a los judíos. Pero Israel es más fuerte que nosotros, o sea que nosotros nos vamos a retirar. Vamos a secuestrar personas y nosotros vamos a adoptar una política de victimización. Nosotros sabemos que los medios de comunicación y que ciertos gobiernos del mundo nos van a apoyar y van a comprar esa política. Si esa política provoca que el gobierno de Israel detenga la guerra y Hamas se quedó en el poder, Hamas triunfó. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hoy, ¿Hamas puede decir que triunfó? ¿Estás segura? Hamas hoy en día dice... Eles dizem, mas eles não... De um ponto de vista racional, eles não triunfaram. Claro que no triunfaron. Pero mas para eles... Para ellos totalmente triunfaron. Si ellos se mantienen en el poder, jamás triunfó. La política de Israel era una política también doble. Por un lado decía, queremos liberar a todos los rehenes. Por otro lado, queremos derrocar al Hamas del poder. Las dos cosas son contradictorias. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Israel? Presión física, presión física, presión física, destrucción de estructuras de Hamas. Y cuando Hamas se siente débil, accede a un cese de fuego para la liberación de rehenes sin recibir a cambio el fin de la guerra. Eso ocurrió en noviembre del 2023. Luego, presión física, presión física, presión física. En enero del 2025, nuevo cese de fuego. 33 rehenes liberados. Nosotros, otra vez, presión física, la caída de Irán, la caída de Hezbollah, y de pronto Hamas se siente débil. ¿Qué fue lo que hizo para no sentirse débil? Una exitosa campaña de hambruna en la Franja de Gaza. Como tuvieron éxito en esa campaña, dijeron, ahora cese de fuego no. ¿Cómo respondió Israel a eso? A la campaña de hambruna. El gobierno de Israel declaró que va a conquistar completamente la Franja de Gaza. Jamás entendió que eso era el fin de ellos, o lo ponía en peligro, y por lo tanto aceptó el cese de fuego. Va a liberar, por lo visto, a 10 rehenes y a 18 o 20 cuerpos de muertos. ¿Israel se comprometió al fin de la guerra? No. Y por lo tanto, cuando termine esos 60 días de cese de fuego, probablemente Israel vuelva a los combates. ¿Cuál es la perspectiva de... No tem, né? ¿Del fin de la guerra? Es probable que haya una guerra de baja intensidad durante muchos años más. O que já aconteceu também. Claro. Uma paz fría, como dicen, né? Es probable. Y es probable también que veamos cierto nivel de exilio de palestinos de la Franja de Gaza. Es complicado porque tú permitiste que Hamas se empodere durante 20 años. O sea que es imposible destruir a Hamas en 5 segundos. Ya es difícil destruir al Hamas porque es una ideología, no es solamente algo físico.
Entonces es difícil que Israel pueda hacerlo rápido y terminamos. Seguramente va a ser una guerra larga, con baja intensidad, en donde nuestros soldados van a tener que entrar y salir todo el tiempo. Não é o ideal, mas é melhor do que a violência constante e os esforços, né? En Medio Oriente no hay ideal. Hay siempre que elegir entre lo menos malo. E como fica a política de Israel? Mira, Israel está viviendo un periodo histórico especial, porque Israel fue creado por un perfil de sionista que era el siguiente. Ashkenazim, antiguos, personas que vinieron en la segunda aliyá, laicos y de izquierda. Y el Israel moderno, demográficamente cada vez es más sfaradí o mixto, de derecha y más religioso. Lo que hay es un paso entre la vieja Israel y la nueva Israel. Si entiendes estos, entiendes también por qué de las reformas judiciales. Y es porque hay ciertos bastiones de la vieja Israel que son muy fuertes. La justicia, la élite militar, la academia y la prensa en Israel. Y hay bastiones de la nueva Israel, y la nueva Israel quiere gobernar. Y por eso ves tensiones todo el tiempo entre la vieja Israel y la nueva Israel. ¿Dónde están los bastiones de la vieja Israel? Tel Aviv. ¿Dónde viste manifestaciones ayer fuertes? Tel Aviv, especialmente Tel Aviv. Entonces hay una división interna. Tú estás hablando con alguien que piensa que Benjamin Netanyahu debería haber renunciado el 7 de octubre. Él es el responsable nominal del atentado. No es el responsable principal, pero es el responsable, la última palabra. Ele estava no poder. Como é que você não vai responsabilizar? Él era el primer ministro. Él debería haber renunciado. Así todo, para mí es claro que si hoy hay elecciones en Israel, hoy el triunfador de las elecciones y el próximo primer ministro de Israel se llama Benjamin Netanyahu. Mesmo com... No tengo la menor duda. Además, las encuestas dan algo así. Es probable que Naftali Bennett capte los votos de los que no quieren a Netanyahu, y creo yo que Naftali Bennett probablemente entre un gobierno de unidad nacional con Netanyahu sin necesidad entonces de los ortodoxos y de extrema derecha. Creo yo que es un gobierno mejor para Israel que el actual, un gobierno de consenso. Pero si tú le preguntas a un israelí, ¿sabes qué? Hay dos preguntas que en general son más importantes que a quién vas a votar. Ayer vi una encuesta que decía, ¿quién piensas tú que va a ganar las próximas elecciones? 53% dijo Benjamin Netanyahu. No importa quién votas tú. Cuando tú dices a quién crees que va a triunfar las elecciones, entiendes el clima político. Por eso yo creo que a pesar de que debería haber renunciado, me cuesta ver a corto plazo a alguien que tome el lugar de Netanyahu. Teve o governo do Lapid e do Bennett, mas novamente tivemos o Netanyahu. Yo creo que lamentablemente, o para bien o para mal, depende de la postura política de cada uno. Creo que vamos hacia ese lugar porque, especialmente si Netanyahu avanza en la liberación de los rehenes y se ve el final de la guerra, e Israel firma la paz con algún país árabe sunita, como Arabia Saudita o parecido, y además ocurre algo que yo también creo que va a ocurrir, que creo que Israel va a volver a atacar a Irán. Sí. Si eso ocurre, no creo que haya un líder hoy capaz de hacer competencia a Netanyahu. Ele sai fortalecido e ele é uma figura popular, mas ele está sob, teoricamente, investigação. Ele estaria se não fosse. Em períodos de eleição, ele pode concorrer? Puede concurrir. Yo te puedo decir que sigo muy de cerca el juicio contra Netanyahu, y ese juicio es terriblemente pobre. Es un juicio donde no hay pruebas. Lo acusan principalmente a Netanyahu de haber recibido soborno, corrupción a través de buena cobertura mediática.
Ese es el pago del soborno. Lo que pasa es que la fiscalía no ha podido demostrar nada. A tal punto que los jueces le dicen a los fiscales cambien la carta de acusación o anúlenla. Este juicio, ¿te acordás que te conté antes? La vieja Israel con la nueva Israel. La vieja Israel pensaba que iba a llevar a juicio a Netanyahu y que Netanyahu iba a renunciar, como hicieron otros primeros ministros. De pronto este hombre, que está quizás loco de poder, en vez de renunciar, dijo, yo voy a juicio contra ustedes y les voy a ganar. ¿Y sabes qué? Está triunfando. Es muy difícil que Netanyahu sea condenado. El juicio lo está perdiendo la fiscalía y hoy en día se transformó en un juicio contra la fiscalía. Un juicio popular. La gente ve que tú no puedes llevar a juicio a un primer ministro sin pruebas. Llevas a un primer ministro a juicio, tienes que tener pruebas contundentes y totales. No las tienen. Entonces, yo creo que al contrario, el juicio contra Netanyahu lo fortalece porque lo presenta como víctima del sistema. E acaba sendo, se você acusa uma pessoa com provas frágeis, você fortalece, você quer derrubar, mas você, num país sério, pelo menos. Bueno, fíjate, haz un paralelismo en otros países. Te puedo decir que, en general, sin entrar en cada país, el fenómeno del Deep State, que persigue opositores políticos, es un fenómeno conocido en muchos lugares del mundo. Lo que pasa es que hay países que impiden que se procese un primer ministro mientras está en funciones, como en Francia. En cambio, Israel se permite. Entonces ocurren cosas ridículas. Israel está en guerra, el primer ministro está en guerra y los jueces deciden que Netanyahu tiene que testificar 4 veces por semana. Estamos todos locos. Igual yo prefiero que el juicio contra Netanyahu continúe. Es imprescindible. Faz sentido. Por supuesto, se tiene que saber la verdad. Y a pesar de todo lo que te digo, para mí Netanyahu debería haber renunciado. Mas qual é... Eu entendo a sua razoabilidade, mas de repente quem está assistindo não entende. A ver, el principal responsable del atentado del 7 de octubre es el Shabak, el Shin Bet. Y el ejército de Israel, especialmente inteligencia Amán, son los principales responsables. Pero había una autoridad máxima del país, que era el primer ministro. Y el primer ministro también tiene responsabilidad, incluso conceptual. Cuando Hamás decía que no tenía dinero para pagar los sueldos de los empleados, Netanyahu le pedía dinero a Qatar y entraba dinero a Falla de Gaza desde Qatar. ¿Quién autorizaba el paso de ese dinero? Netanyahu. Bueno, es responsable. Sim. Mas se ele renunciasse naquele momento de crise, não ia ser mal visto ou não ia deixar o país num momento vulnerável? Sí, yo pensaba que Netanyahu debía renunciar, pero no al principio, sino después. Lo que pasa es que después ocurrió lo de Irán y después ocurrió lo de Hezbollah. Entonces yo le hago una pregunta a la audiencia. ¿En qué momento? A ver, ¿en qué momento y quién en el lugar de Netanyahu? ¿Quién pondrías tú en el lugar de Netanyahu? Es complicado. Dime un político que tú confíes que en época de guerra pueda administrar un país como Israel y no confío en Netanyahu. Enfrentar a Biden. ¿Enfrentar a Biden quién? ¿Yair Lapid? Y entonces ese es el dilema que tenemos en Israel. Nos acostumbramos a Netanyahu. No es bueno que un primer ministro esté tantos años en el poder. Cuando los hijos de Israel fueron a Samuel, el profeta, le dijeron, queremos un rey igual que todos los otros pueblos de la tierra, Samuel les dijo, ¿para qué quieren un rey? Él va a quedarse con los mejores animales de su familia, con sus mujeres. Nosotros queremos un rey. No está bien que Israel tenga reyes. Nosotros somos un pueblo que no le gustan los reyes. Y a veces Netanyahu se cree que es el rey de Israel. Pelo menos ele se comporta assim. Mas o povo lá tá, ele segura no osso e o povo apoia. Es difícil gobernar a los judíos. Es muy difícil. Mira, si Netanyahu está en el poder casi 20 años seguidos, algo tiene. Sí.
¿Tú conoces algún presidente de la comunidad judía? Lo peor que te puede pasar a ti es ser presidente de algo judío, porque enseguida van a venir otros a explicarte cómo hacerlo mejor. Los judíos somos muy difíciles de gobernar com um solo líder. E, bom, a gente vai precisar encerrar porque a sua agenda é muito concorrida e eu já consegui mais do que os 15 minutos que me foram prometidos. E foi muito prazeroso. Mas eu vou então te pedir uma coisa simples para você, mas que talvez para quem está assistindo seja fundamental. Eu quero que você dê uma perspectiva pessoal de quando ou de algum fenômeno que vá fazer o antissemitismo que a gente vê hoje latente, não só no Brasil, como no mundo inteiro. A gente, às vezes, na Europa, a gente vê mais do que aqui, porque lá se torna uma agressividade corporal, pessoal. No Canadá, empurram pessoas judias na rua. Aqui não, ainda não, pelo menos. É uma coisa mais velada. Mas quando a gente vai ver esse recrudescimento rescindir, as pessoas vão começar a voltar a ter vergonha de serem antissemitas. Ante todo, todavía no creo que hemos llegado al nivel peor de antisemitismo. Cuando los periodistas masivamente entren en la falla de Gaza y vean la destrucción física que hay ahí, vamos a tener una ola de odio contra Israel muy fuerte todavía. Y lo segundo es, mira, tú quieres sobrevivir, y más en el Medio Oriente, tú tienes que ser potencia. Ante todo militar. Segundo, económica, para poder también invertir en gastos militares. Tienes que ser una potencia política y tienes que ser una potencia moral. Lo mejor para poder que el antisemitismo retroceda es triunfar. Israel debe triunfar contra Hamas. Israel debe firmar los acuerdos de paz con Arabia Saudita. E Israel debe observar cómo Europa se hunde en su propia miseria. Europa perdió los valores morales de saber qué quiere y por lo tanto lo que va a provocar es una crisis interna muy fuerte en Europa. Cuando eso ocurra, Israel lo que tiene que hacer es simplemente observar. Y tenemos muchos amigos en América Latina, muchísimos. En Brasil, muchísimos más de las personas que no nos quieren. Tenemos iglesias evangélicas enormes que aman a los judíos y que son nuestros verdaderos hermanos. Por lo tanto, va a retroceder cuando Israel triunfe. Y va a retroceder cuando nosotros sepamos bien quiénes somos y qué queremos defender. Así que simplemente cuando pierdas y estés decepcionado de la presión, recuerda que nunca hemos estado mejor en la historia. Y si tú educas a tus hijos con valores judeo-sionistas y con valores de contenido, entonces la información en contra de Israel penetra con más dificultad. O importante é se educar e não ficar naquela echo chamber, ouvindo só as suas opiniões e só o que você já sabe, mas buscar mesmo outras fontes de conhecimento. E aí também fica, então, para o público como fazer o fact-checking das notícias que chegam aqui no Brasil para a gente se defender. Es que no tienes que entrar en esa discusión, porque la gran mayoría del punto de partida es uno. La información que llega a Brasil la promueve y la entrega Hamas. Los periodistas independientes que están trabajando dentro de la Franja de Gaza, todos trabajan con la autorización de Hamas. Y por lo tanto, el punto de partida es la información que yo recibo, me la dio Hamas. Yo, antes de contestar, tengo que ver si es verdad o no es verdad. El hecho que me lo diga O Globo, a mí no me dice nada. Yo quiero saber de dónde sacó la información O Globo y al final voy a llegar a Hamas. Una persona responsable, en el caso palestino-israelí, viniendo la información de Hamas, pone todo en duda. E quem quiser aprender com você, você pode falar ali para a câmera
como te encontra nas redes sociais, como encontra os seus cursos, como encontra a sua inteligência nada artificial, para a gente poder encerrar, porque já tem ali um olhar. La culpa de todo y la solución de todo pasa por Rafael Zamor, Exatamente. que es el responsable de Keren Kayemet Israel y la autoridad en aquí. Ustedes lo ubican a Rafael Zamor y él les va a enviar el link del ChatGPT y también los cursos y va a explicar cuándo se harán los cursos también de contenidos. Así que dentro de poco Rafael va también a publicar un libro sobre antisemitismo, la versión portuguesa. Mas não deixem de ler os que já foram publicados, porque eles são atuais, sim, contam uma história de quando vem o antissemitismo, que não é de hoje, e a gente não pode tratar o antissemitismo como uma coisa pós 7 de outubro. A gente tem que sempre lembrar das raízes do antissemitismo e de como ele se renova. A educação é sempre contínua. Então, o livro antigo não fica obsoleto depois do que aconteceu ou porque tem uma edição nova. É uma continuidade. Pelo menos é assim que eu interpreto. Exactamente. Y no olvidar, somos un pueblo con una historia muy rica. Tu misión ahora es seguir siendo fuerte y valiente. Então, com essa mensagem forte, com uma pessoa de opiniões fortes, eu vou encerrando aqui mais esse Highcast que, como sempre, eu gosto de trazer pessoas que tenham opiniões fortes, eu gosto de pessoas que se coloquem e que tenham algo para oferecer ao público. Eu acho que dessa vez, mais uma vez, eu não falhei na minha missão como jornalista. E vocês já sabem, às quartas nós assistimos o Highcast e semana que vem tem mais. A gente se vê lá.